está afectando lo que tiene que ver con las comunidades y el acceso básicamente a los servicios. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes a ti y a todos los que se nos sintonizan en este momento. Bien, Jesús, queríamos consultarte el balance que puedes hacer de lo que fue este primer semestre del año en cuanto a lo que fue la materia de servicios públicos y cómo lo han revisado ustedes desde Monitor Ciudad. Bueno, como tú bien sabes, nosotros desde el año 2018 estamos haciendo un registro a través de una encuesta semanal que se le pasa a más de 300 vecinos del área metropolitana de Caracas para tener data de cómo está el tema de la energía eléctrica, el gas doméstico y por supuesto el agua, que es nuestro tema principal. Y la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada este semestre en comparación con el semestre anterior. Lamentablemente nos hemos estancado en lo malo en términos del agua potable. Por ejemplo, en este semestre, en promedio, los caraqueños han pasado el 65% del tiempo sin agua en las tuberías. Y entre un ciclo de agua y el siguiente, en promedio, los caraqueños pasan 5 días sin el líquido vital en sus hogares. Pero además ha aumentado el número de horas que pasan los caraqueños con respecto al semestre anterior acarreando agua. De hecho, estamos viendo que en promedio pasan casi 5 horas y media a la semana acarreando agua o guardando agua, almacenándola en recipientes, y eso claramente tiene un impacto no solamente en la salud de los ciudadanos que tienen que cargar agua desde muy lejos de sus hogares, pero también del tiempo que tienen que invertir las personas que quizás viven en zonas más urbanizadas, pues almacenando agua en recipientes. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿está estratificado por zonas o en el caso de la ciudad capital, hay lugares que sí han tenido acceso al agua, hay otros que no y que está influyendo en esto? Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, tenemos toda la información en un sistema de información geográfico, es en un Ujú. mapa del área metropolitana de Caracas, que hemos dividido en 100 zonas geográficas, pero además, bueno, también lo tenemos parroquializado, ¿no? La parroquia más seca del área metropolitana de Caracas es el Junquito. Evidentemente, esto tiene varias explicaciones. Una tiene que ver con los sistemas de bombeo mayor, Por la es geografía, decir, ¿no? sí, por un lado, por el sistema de bombeo mayor, que no está trayendo suficiente agua de Miranda y Aragua hacia el área metropolitana de Caracas, es decir, el sistema TUI 3, que es fundamentalmente del que depende el Junquito, no está funcionando a toda su capacidad, porque Por fallas además de tiene, luz. bueno, por fallas de luz, pero además porque tiene que suministrar agua al sistema TUI 1 que no está funcionando y al sistema TUI 2. Y además los sistemas de rebombeo son la bomba de Vista Alegre y la de Junquito 1, etcétera, que deben llevar el agua hacia las zonas más altas de esta parroquia, pues tampoco están funcionando a toda su capacidad. Entonces son una serie de problemas concatenados que hace que esta sea la parroquia más seca, y el municipio en promedio más seco es el municipio El Hatillo. Claro, hay zonas del área metropolitana que tienen agua más o menos de una manera bastante frecuente, por ejemplo los Chaguaramos, toda la zona de Valle Abajo, estas zonas de cota baja que están prácticamente a nivel del Guaire tienen pues mucho acceso al agua por su geografía, pues por el espacio, por la cota en la que están. Pero en promedio la verdad es que los caraqueños están sufriendo muchísimo de la crisis del agua. En cuanto a lo que tiene que ver con el resto del país, no sé si tienen información de las regiones del país, cuál es la condición que están enfrentando en este Bueno, momento. la verdad es que se mantiene también en el interior del país. Hay zonas que han enfrentado cosas muy duras, sobre todo zonas como Cojedes, el estado Falcón, pero por supuesto cada región hoy está teniendo sus particularidades con respecto a cada servicio público. Por ejemplo, todos sabemos la crisis que ha venido sufriendo el Zulia con el tema del suministro de energía. Sin embargo, en el tema de agua potable les va un poco mejor, y también les va un poco mejor en el tema de conectividad a Internet, que bueno, son probablemente la ciudad más conectada hoy de todo el país, con el internet en promedio con mejor velocidad. Sin embargo, Caracas, bueno, sabemos que no sufre de este tema de la electricidad, pero tiene estos problemas con el agua. Entonces, digamos, cada región tiene sus particularidades. Por ejemplo, el estado Bolívar y el estado Carabobo pueden tener un poco de más acceso a agua, pero la calidad del agua es muy mala y los ciudadanos no confían en eso. Y quería comentarte que cada vez son menos los ciudadanos de Caracas que confían en la calidad del agua que les llega. Eso te iba a De hecho, preguntar. ya llegó hasta casi un 70% de ciudadanos que no confían en la calidad y ha tenido que buscar comprar agua embotellada para poder tomar, para poder cocinar, y eso está haciendo que en promedio los ciudadanos del área metropolitana de Caracas estén gastando hasta $5 al mes, incluso algunos mucho Mucho más, más.
en agua embotellada. Y eso quizás a una persona de cualquier otro país del mundo no le sonará mucho, pero en un país donde el sueldo mínimo no llega ni siquiera a los $2, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, pues ahí nos damos cuenta que esto puede tener mucho impacto. Es decir, lo que puede estar gastando un caraqueño en agua embotellada supera casi en 2 veces y media, casi 3 veces un sueldo mínimo mensual. Es decir, que estaríamos hablando de que en este momento también la calidad de agua en Caracas no es la mejor. Vemos el nivel de agua, el barro que básicamente trae el agua, que se queda pegado en las paredes, en los filtros, no es apta para el consumo. Bueno, totalmente, pero eso tiene varias explicaciones. En parte tiene que ver si una tubería pasa 5 o 6 días a la semana es vacía, evidentemente se infiltra, los tanques de agua de los edificios, e incluso de las casas que tienen, pues se van llenando de sedimentos y cuando llega el agua, pues los primeros minutos siempre vemos cómo va llegando con muchos sedimentos, con color, con olor, con sabor. Pero la verdad hasta el momento no nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de la calidad del agua, algunos análisis físicos, químicos de las propiedades del agua y lo cierto es que hasta el momento no nos ha dado ningunos valores que para alarmarse en el área metropolitana de Exacto, porque Caracas. eso puede afectar la salud pública, básicamente. Totalmente, Hasta el totalmente. momento no está en esos No niveles, está en esos niveles, pero evidentemente se va afectada no por la calidad del agua que envíen, sino por cómo se va deteriorando deteriorando las en la vías por las medida que va pasando el agua, exactamente, exactamente. básicamente. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Jesús Armas, él es el director de Monitor Ciudad. Hablamos en el segmento anterior sobre la calidad del agua y las condiciones en el suministro que ha estado enfrentando la población en estos últimos 6 meses. Pero también está el tema de la luz, el tema de la conectividad eléctrica y el efecto que además tiene dentro de lo que son las conexiones de teléfono, internet, que vive tanto la ciudad capital como el resto del país. Quisiera saber cuál es el balance que ustedes tienen. Bueno, la verdad es que antes nosotros veníamos midiendo y lo cierto es que Caracas se venía viendo como una burbuja y una zona privilegiada porque no enfrentábamos estos cortes eléctricos. Pero lo cierto es que este año ha cambiado totalmente esa situación y hemos visto, según nuestros números, que el 75% de los caraqueños ha reportado en este primer semestre que ha vivido apagones durante este año. Pero luego no solamente son los apagones, sino además las variaciones importantes en el voltaje. Entonces casi el 99% de los caraqueños han reportado que han sufrido bajones o cambios en el voltaje que han podido afectar, pues de alguna manera, si no lo han hecho, han podido hacerlo, afectar sus equipos electrónicos, electrodomésticos, etcétera. Y esto es una situación muy dura, sobre todo para un país en una crisis humanitaria. Perder una nevera, perder algún equipo similar puede impactar muchísimo la vida de una familia, ¿no? Y eso, el hecho de que Caracas ahora esté sufriendo eventualmente de este tipo de situaciones, ¿tiene que ver con las fallas que existen dentro del sistema eléctrico nacional o son casos puntuales los que se han registrado? Bueno, mira, la verdad es que todo el país conoce la fragilidad en la que está el sistema eléctrico nacional. A partir del apagón del año 2019 hemos visto cómo cada vez el sistema es más frágil y a pesar de que no todo el país está encendido, de que a raíz de la pandemia ha disminuido un poco el consumo eléctrico, etcétera, y sin embargo cada vez vemos más apagones. Si nosotros lográsemos tener en el país una recuperación importante de la economía, quisiera que plantas, industrias se pusieran a trabajar, pues evidentemente los apagones serían algo muchísimo más frecuente y con muchísimo más impacto. Pero sin embargo, lo comentábamos acá en el corte, la semana pasada vimos un Ujú. apagón en varias parroquias del área metropolitana de Caracas. Y eso no solamente tiene afectaciones en temas de, bueno, no tener energía, sino además las afectaciones económicas, mucha gente que no puede pasar puntos, que no puede recibir transferencias, lo que eso implica para la conectividad de Internet y la Ujú. gente que trabaja, porque bueno, si en la parroquia aledaña se fue la energía, probablemente haya afectado alguna radio base, alguna antena y eso haga que tú no tengas conectividad a Internet tampoco, a pesar de que tengas energía. Y además de eso, pues buena parte de las paradas no programadas que hemos tenido del sistema TUI tienen que ver con fallas eléctricas, como también la que tuvimos la semana pasada del TUI 3, que hizo que se retrasara el ciclo de distribución del agua en el área metropolitana de Caracas. Entonces, esto tiene unos efectos en la educación, en la economía y en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y si al sistema eléctrico nacional y a su fragilidad le sumamos
la forma como viene operando Corpoelec en el área metropolitana de Caracas, pues se hace la cosa muchísimo más dura, porque lo cierto es que hay muchos transformadores que han venido fallando en el área metropolitana de Caracas. Por ejemplo, recuerdo hace un par de semanas que los vecinos de La Paz estuvieron muchos días sin energía por un transformador y Corpoelec les respondía que no tenía cómo reponerlo y que más bien ellos tenían que comprar un transformador privado. Pero ¿cómo hace una familia para tener 5, 10, 20 mil dólares para poder reponer un transformador? Igual que el cableado especial que tienen y dicen ellos mismos que no tienen capacidades. Y hablamos a veces Totalmente. de sumas de hasta $10.000. Totalmente, cuando además aquí se han invertido cifras de miles de millones de dólares durante los últimos 20 años en Corpoelec y en poder tener un sistema eléctrico de calidad, y lo cierto es que no hay ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni una empresa operativa ni un sistema eléctrico nacional que pueda responder a las necesidades de los venezolanos. Y quisiera además consultarte en el caso de las tarifas. En el caso de las tarifas de Corporep hemos recibido constantes denuncias respecto a que, bueno, el servicio eléctrico está sumado o está en la misma factura que va al servicio de aseo urbano. Los costos ya son elevados, los hemos hablado desde hace bastante tiempo. Algunas alcaldías han tratado de intervenir para dar algún tipo de crédito de esta manera. Sin embargo, lo que antes estaban logrando hacer los ciudadanos de pagar solo el servicio eléctrico y no estar completamente al día, quizá con el servicio de aseo urbano, ya no se puede hacer. La factura viene completa y hay que pagarla por completo. Si Corpoelec no recibe estos pagos, que ya de por sí no son suficientes, por las fallas y que las personas no van a tener cómo pagar, ¿cuál podría ser el deterioro? Y quisiera saber si ustedes han medido esto además con la comunidad. Bueno, lo primero es que eso, más que el aseo urbano en términos de recolección, tiene que ver con el relleno sanitario. El aseo urbano por lo general se cobra como un impuesto aparte y también tiene que ver mucho con la metodología que tenga de recolección de basura cada alcaldía, ¿no? Entonces, además de la tarifa del relleno sanitario, tienes que sumarle sobre todo a los comercios que son quienes por lo general tienen que pagar una tarifa más elevada, la tarifa de recolección de basura. Entonces, esto es algo muy duro, sobre todo en comercios, por ejemplo, del municipio Libertador, que muchos comerciantes nos dicen que no están produciendo lo mismo y sin embargo tienen que pagar tarifas, la misma basura que antes, y tienen que pagar tarifas elevadísimas a Supra Caracas y el relleno sanitario. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Bueno, que cada vez menos ciudadanos tengan la capacidad de poder pagar la energía eléctrica, de pagar la recolección de desechos sólidos, y además nosotros efectivamente necesitamos una transformación de las tarifas en los servicios públicos, agua, energía eléctrica, etcétera, pero eso tiene que venir anclado a una reforma económica que mejore el salario mínimo y que permita las libertades económicas suficientes para que el país se pueda producir. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Jesús Armas, él es director de Monitor Ciudad, nos acompañó en la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @gb_economía, así nos ubica en Instagram. Feliz tarde.